El frío de aquella noche de otoño no era solo el que calaba los huesos, sino el que congelaba el alma. Soledad sentía cómo se aferraba a ella, un sudario invisible tejido con el desaliento y la miseria. El último trozo de pan, duro como una piedra, lo había repartido horas antes entre sus 5 hijos, y el sonido hueco de sus propios intestinos era un eco del vacío que la consumía por dentro. El desahucio era un hecho, una sentencia firmada en un papel que ahora no servía ni para avivar el fuego moribundo. Afuera, el viento aullaba entre las callejuelas del pueblo, un lamento que parecía burlarse de su impotencia, recordándole que el mundo le había dado la espalda. Fue entonces, en la quietud de la desesperación, cuando el recuerdo de una vieja historia emergió como un fantasma. Las palabras de un pastor anciano, dichas junto a una hoguera tiempo atrás, resonaron en su mente. Hablaba de un lugar olvidado por Dios y por los hombres, el Cortijo del Silencio. Una finca abandonada en lo más profundo de la dehesa, un lugar del que se decía que las almas de sus antiguos dueños, la familia Balbuena, aún vagaban sin descanso. Nadie se atrevía a acercarse, ni los cazadores más audaces, ni los bandoleros más desesperados. Era tierra maldita, un punto ciego en el mapa del miedo colectivo. Para cualquier otra persona, la idea habría sido una locura, un suicidio. Pero para Soledad, el miedo a los fantasmas era un lujo que ya no podía permitirse. El verdadero terror tenía el rostro de sus hijos, pálidos y delgados, con los ojos demasiado grandes, llenos de una confianza que ella sentía que estaba traicionando. ¿Qué era el lamento de un espíritu errante comparado con el llanto silencioso de un niño hambriento? La decisión se forjó en el yunque de su amor maternal. Irían allí, reclamarían el olvido como su refugio. Si el mundo de los vivos les negaba un techo, buscarían cobijo en el de los muertos. Con el sigilo de un animal herido, reunió las 4 cosas que aún poseían: una manta raída, una vasija de barro, la fotografía de su difunto esposo y la dignidad intacta que era su única herencia. Despertó a los niños con suaves susurros, ahogando sus preguntas con promesas de un lugar mejor, un juego, una aventura. Sus pequeños corazones, ignorantes de la profundidad del abismo, la siguieron sin dudar. Dejaron atrás la puerta que ya no era suya, la aldea que los había visto nacer y ahora los expulsaba, y se adentraron en la noche, una diminuta constelación de almas perdidas bajo un cielo indiferente y sin estrellas. El camino fue un purgatorio de polvo y espinas. El sol extremeño, incluso en otoño, era un martillo inclemente que golpeaba sus cabezas, agrietando la tierra y sus esperanzas. El aire olía a jara seca y a la promesa lejana de la lluvia que nunca llegaba. Cada paso era un esfuerzo titánico, los pies de los más pequeños sangraban dentro de sus gastadas alpargatas. Soledad los animaba con historias inventadas, cantaba nanas con la voz rota por la sed, y en cada parada les daba un pedazo de su propia fuerza, aunque sintiera que la suya se desvanecía como el agua en la tierra sedienta. Al tercer día, cuando las fuerzas flaqueaban hasta el límite, lo vieron. El Cortijo del Silencio se recortaba en la cima de una loma, una silueta esquelética y oscura contra el lienzo anaranjado del crepúsculo. Sus muros de adobe derruidos parecían los huesos de un leviatán varado, y las cuencas vacías de sus ventanas observaban su llegada con una quietud ominosa. El viento soplaba a través de sus ruinas, produciendo un silbido bajo y lúgubre, como si la propia casa suspirara de soledad o lanzara una advertencia a los intrusos que osaban profanar su abandono. Se detuvo a las puertas de la finca, con el corazón martillando contra sus costillas. El miedo, crudo y primario, intentó paralizarla. Las leyendas, los susurros, el peso de la superstición, todo se agolpeó en su garganta. Miró atrás, a los rostros de sus hijos, cubiertos de polvo y agotamiento, pero con los ojos fijos en ella, su única brújula, su único norte. Y en esa mirada encontró la certeza. Ninguna maldición podía ser más terrible que la de ver a su familia perecer. Con un alento profundo que barrió las últimas dudas, dio el primer paso hacia el interior de la propiedad prohibida. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia.
Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? El recuerdo era una herida que no cicatrizaba, una galería de imágenes que la mente de Soledad recorría en las noches más largas y frías. No siempre habían sido parias. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la vida olía a pan recién hecho y a tierra húmeda después de la lluvia. Un tiempo en que el amor de su esposo, Mateo, era un sol que lo calentaba todo. Vivían en una pequeña casa de labranza, arrendada al gran terrateniente de la comarca, don Ricardo Valdés, pero entre aquellas 4 paredes de cal blanca habían construido un reino de afectos sencillos y risas infantiles. Mateo era un hombre forjado por el sol y el campo, de manos callosas y corazón noble. Su presencia era un ancla, la certeza de que, sin importar cuán dura fuera la jornada bajo el cielo implacable, al final del día encontrarían refugio el uno en el otro. Soledad recordaba el sonido de sus pasos al volver del olivar, el modo en que la miraba por encima de la mesa mientras compartían un guiso humilde. Una mirada que contenía todo el universo de su amor, un lenguaje silencioso que prometía protección y un futuro compartido. Juntos habían visto nacer a sus 5 hijos, cada uno una nueva rama en el árbol de su familia, una nueva razón para luchar. La pobreza era una sombra constante, un invitado no deseado que se sentaba a su mesa, pero la combatían con trabajo incansable y una fe inquebrantable en días mejores. Los domingos eran sagrados, un oasis de paz en la semana. Iban al río, y las risas de los niños chapoteando en el agua eran la melodía más dulce, un bálsamo que curaba el cansancio acumulado en los músculos y en el alma. La felicidad, sin embargo, es a menudo un cristal frágil. Una tarde de cosecha, una tormenta seca se desató con una furia inusitada. Un rayo, caprichoso y letal, partió en 2 el olivo más viejo de la linde, bajo el cual Mateo se había guarecido un instante. Lo encontraron horas después, cuando la lluvia por fin llegó para lavar el polvo y las lágrimas. Soledad sintió cómo el mundo se partía bajo sus pies, cómo el color se desvanecía de su existencia, dejando solo el gris ceniza de una soledad que llevaba su propio nombre. La muerte de Mateo no fue solo la pérdida de un esposo y un padre, fue el principio del fin. Sin su fuerza de trabajo, la pequeña parcela que cultivaban se volvió ingobernable. Las deudas, que antes eran una carga compartida, se convirtieron en una losa de granito sobre los hombros de Soledad. Intentó suplicar, negociar, ofrecer su trabajo de sol a sol para saldar la cuenta pendiente, pero se encontró con un muro de indiferencia y desprecio. Un muro con nombre propio, don Ricardo Valdés. Don Ricardo era un hombre cuya alma se había atrofiado por la opulencia. Heredero de vastas extensiones de tierra, gobernaba la comarca con el poder que otorga el dinero y la falta de escrúpulos. Se movía por el pueblo no en un carro, sino en un imponente automóvil negro, un hispano suiza que levantaba nubes de polvo a su paso, un monstruo de metal y lujo que contrastaba obscenamente con la miseria circundante. Vestía trajes de paño inglés y sus manos, suaves y cuidadas, nunca habían conocido la dureza de una herramienta. Para él, Soledad y sus hijos no eran más que una anotación en un libro de contabilidad, una insignificante mancha en sus propiedades. La compasión era una moneda que no cotizaba en su mundo de balances y beneficios. La viudez de ella, el hambre de sus hijos, eran meros inconvenientes, detalles sentimentales que entorpecían el flujo natural de sus ganancias. Su corazón, si alguna vez tuvo uno, estaba revestido del frío metal de las monedas de oro que acumulaba con avidez insaciablemente en los bancos de la capital. La mañana del desahucio llegó con un cielo plomizo, como si la naturaleza misma se avergonzara del espectáculo que estaba a punto de presenciar. Don Ricardo no vino solo. Lo acompañaban 2 hombres de rostro adusto, sus capataces y la pareja de la Guardia Civil, cuyo deber les obligaba a ejecutar una orden que sus conciencias seguramente repudiaban. El terrateniente ni siquiera se bajó de su reluciente vehículo, dio las órdenes a través de la ventanilla con un gesto displicente de su mano enguantada. Soledad se plantó en el umbral, un último bastión de dignidad frente a la barbarie. Suplicó, no por ella, sino por sus hijos, que se escondían tras sus faldas, sus pequeños cuerpos temblando de un miedo que no comprendían del todo.
Apeló a la memoria de su marido, a los años de servicio leal, al sentido más básico de la humanidad. Sus palabras se perdieron en el aire, rotas e inútiles, frente a la mirada gélida de don Ricardo, que la observaba como quien mira a un insecto molesto. La humillación fue un veneno que se extendió lentamente por sus venas. Vio cómo aquellos hombres entraban en su hogar, el santuario que había construido con Mateo, y empezaban a sacar sus escasas pertenencias. El viejo arcón de madera, la cuna del más pequeño, los platos de loza desconchados. Cada objeto arrojado al camino de tierra era un fragmento de su vida hecho añicos, una memoria profanada ante los ojos indiferentes de sus verdugos y la mirada curiosa de algunos vecinos que observaban desde lejos, paralizados por el poder del cacique. El hijo mayor, de apenas 12 años, intentó interponerse, con la furia impotente de la niñez rota. Uno de los capataces lo apartó de un empujón, haciéndole caer al suelo. Ese fue el instante en que algo se quebró para siempre dentro de Soledad. El dolor se transformó en una rabia fría y silenciosa, una brasa incandescente que se alojó en lo más profundo de su ser. Se arrodilló para ayudar a su hijo a levantarse, secando sus lágrimas con un pulgar manchado de polvo, y su mirada se cruzó con la de don Ricardo. En sus ojos no había súplica, sino una promesa muda, forjada en el fuego de la injusticia, de que sobreviviría, de que sus hijos sobrevivirían, de que de alguna manera, en algún momento, la balanza encontraría su equilibrio. Don Ricardo pareció percibirlo, pues una sonrisa de puro desdén se dibujó en sus labios. Para él, aquella mujer no era más que una ilusa. Una mota de polvo que el viento de su poder barrería sin esfuerzo. Dio una orden final y el motor de su coche de lujo rugió, dejándolos atrás. Dejándolos con nada más que la ropa que llevaban puesta y un montón desordenado de enseres inútiles en mitad del camino. La puerta de la que había sido su casa fue cerrada con un candado nuevo, un sello metálico que rubricaba su expulsión del mundo de los hombres. El olor a tierra, que siempre había sido sinónimo de hogar y sustento, ahora olía a exilio y a pérdida. El viento frío del otoño comenzó a soplar, envolviéndolos en un abrazo helado, el primer presagio de la intemperie que les aguardaba. Los niños lloraban en silencio, un llanto contenido que era más doloroso que cualquier grito. Se acurrucaban junto a ella, buscando un calor que su cuerpo entumecido apenas podía ofrecer. Soledad los abrazó a todos, formando una pequeña piña humana contra la hostilidad del mundo. Miró sus rostros manchados de lágrimas y de tierra, y supo que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Su dolor debía convertirse en armadura, su desesperación en combustible. Fue en ese preciso momento, sentada en el polvo del camino junto a los despojos de su vida anterior, cuando el eco de una historia olvidada comenzó a susurrar en su mente. Las palabras del viejo pastor sobre un cortijo abandonado, un lugar maldito del que todos huían. Un lugar llamado el Cortijo del Silencio. Una idea descabellada, un salto al vacío, pero en aquel instante el miedo a los fantasmas le pareció un consuelo comparado con el terror muy real de la noche que se cernía sobre ellos. Se puso en pie, con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. Reunió lo poco que podía cargar, una manta, la vasija y la fotografía de Mateo, cuyo rostro sonriente parecía infundirle un coraje que creía perdido. No miró hacia atrás. Mirar atrás era admitir la derrota, y Soledad, aunque despojada de todo, se negaba a ser derrotada. Su batalla acababa de comenzar, y el campo de batalla sería el territorio del olvido. La sociedad, encarnada en la figura opulenta y cruel de don Ricardo, les había cerrado todas las puertas, les había negado un lugar bajo el sol. Los había condenado a desaparecer, a ser borrados por la indiferencia y la miseria. Pero él no contaba con la fuerza más poderosa del universo, el amor de una madre dispuesta a caminar hasta el mismo infierno para salvar a sus hijos. Y así, mientras el crepúsculo teñía de violeta las colinas, aquella pequeña familia se puso en marcha. Dejaron atrás el humo de las chimeneas del pueblo, las luces que se encendían en las ventanas de los hogares cálidos, y se adentraron en la oscuridad. Caminaban hacia lo desconocido, hacia un lugar del que se contaban leyendas de almas en pena y desgracias, sin saber que se dirigían no hacia una maldición, sino hacia el único lugar que guardaba la llave de su salvación. La caída había sido brutal, un descenso a los abismos de la humillación y la desesperanza. Pero en lo más profundo de ese abismo, una luz estaba a punto de encenderse.
una luz que llevaba ardiendo en secreto desde 1953, esperando a que alguien con el valor suficiente se atreviera a descubrir su origen. Y Soledad, sin saberlo, caminaba directamente hacia ella, con el paso firme de quien ya no tiene nada que perder y por tanto todo por ganar. Los primeros días fueron un borrón de polvo y rechazo. El camino se convirtió en su único hogar, un lecho de piedras afiladas y tierra reseca. Caminaban durante el día bajo un sol que no ofrecía calor, sino un castigo implacable, y por la noche se acurrucaban juntos en la zanja de algún olivar, buscando en el contacto de sus cuerpos un consuelo que el mundo les negaba. Soledad apenas dormía, pasaba las horas de oscuridad escuchando las respiraciones de sus hijos, un coro frágil y precioso que era su única razón para seguir respirando ella misma. La caridad humana se reveló como un espejismo cruel en el desierto de su desdicha. Al llegar al siguiente pueblo, un puñado de casas apiñadas en torno a una iglesia silenciosa se encontraron con puertas cerradas y miradas que se desviaban con una prisa culpable. El olor del pan recién horneado que se escapaba de una tajona era una tortura, una promesa de vida que flotaba en el aire inalcanzable para ellos. Soledad pidió, no por ella, sino por los niños, pero sus palabras se estrellaron contra el miedo y la desconfianza de gentes que tenían poco, temían perderlo todo. Fueron expulsados de los soportales de la plaza cuando cayó la noche, tratados como una plaga, una mancha indeseable en la pulcritud temerosa de la aldea. Tuvieron que dormir a la intemperie junto a las tapias del cementerio, donde el viento frío parecía arrastrar los lamentos de los olvidados. El hijo mediano comenzó a toser, un sonido seco y febril, que era como un cuchillo en el corazón de Soledad. La impotencia era un veneno amargo en su boca, más intenso que el propio sabor del hambre que le retorcía las entrañas. La desesperación alcanzó su punto más bajo al cabo de una semana, refugiados de una lluvia helada en las ruinas de una ermita abandonada. El agua se filtraba por el techo hundido, formando charcos lodosos en el suelo. No les quedaba nada de comer, ni siquiera las raíces amargas que habían aprendido a desenterrar. Los niños, demasiado débiles para llorar, tiritaban en silencio bajo la única manta, empapada y fría. Soledad miró sus rostros pálidos, sus labios amoratados, y sintió que el abismo finalmente se abría bajo sus pies para devorarla. Fue entonces, en el cenit de la desolación, cuando dos muleros que buscaban también cobijo de la tormenta entraron en la ermita. No repararon en la familia acurrucada en la oscuridad y, creyéndose solos, hablaron junto al fuego que lograron encender. Sus voces graves resonaron en la piedra, contando historias para pasar el tiempo. Y una de esas historias fue la del Cortijo del Silencio, la finca de los Balbuena, un lugar maldito donde nadie se atrevía a poner un pie desde que la familia entera se desvaneció en el aire allá por el 53. Hablaban de luces extrañas, de un lugar congelado en el tiempo, de una maldición que consumía a todo aquel que osaba perturbar su quietud. Para los muleros era un cuento de miedo, un escalofrío para combatir el aburrimiento de la noche. Pero para Soledad, oculta en las sombras, aquellas palabras no eran una leyenda, sino una revelación. Un lugar al que nadie iría, un lugar donde nadie los buscaría ni los expulsaría. Un techo, por muy maldito que estuviera. La idea, demencial y aterradora, echó raíces en su mente agotada. El miedo a los fantasmas luchó una breve y feroz batalla contra el terror tangible de ver a sus hijos morir de frío y de hambre. ¿Qué era un espectro errante comparado con la certeza de la muerte que ya les rozaba con sus dedos helados? La elección era un acto de fe ciega, un salto aún más profundo. Miró a su prole, pequeños bultos temblorosos en la penumbra, y supo que no había elección. Cualquier infierno era preferible a ese purgatorio de indiferencia. Reclamaría la maldición como su santuario. Una decisión así, nacida del amor más puro en la hora más oscura, es una luz que nunca debería extinguirse. Historias como la de Soledad merecen ser contadas, susurradas de corazón a corazón para recordarnos la fuerza indomable del espíritu humano. Si su valor te ha conmovido, ayúdanos a que su viaje no caiga en el olvido. Comparte este relato, acompáñanos suscribiéndote a nuestro canal y déjanos un gesto de apoyo para que la llama de esta madre coraje siga ardiendo e iluminando otras vidas. Cuando los muleros se marcharon con las primeras luces del alba, Soledad ya era otra mujer.
La desesperanza había sido reemplazada por una determinación fría como el acero. Reunió a sus hijos, les secó los rostros húmedos y con una voz que no admitía réplica pero que estaba cargada de una ternura infinita, les habló de un nuevo juego. Les habló de un castillo secreto y olvidado que solo ellos, los más valientes, podrían encontrar y convertir en su nuevo reino. Los niños, en su inocencia, se aferraron a sus palabras como a un salvavidas. La promesa de una aventura, de un hogar, fue suficiente para reavivar la chispa en sus ojos apagados. Se pusieron en pie, con los músculos doloridos y el estómago vacío, pero con un propósito renovado. Ya no vagaban sin rumbo, ahora tenían un destino, un punto en el mapa invisible del miedo y la superstición. Caminaban hacia el corazón de la leyenda. Dejaron atrás la ermita en ruinas y se adentraron de nuevo en la dehesa, siguiendo las vagas indicaciones que Soledad había arrancado de la conversación de los extraños. El paisaje parecía haberse transformado. Los árboles ya no eran esqueletos amenazantes, sino guardianes silenciosos de su camino. El viento ya no era un lamento, sino un susurro que los guiaba a su última y única esperanza. Soledad caminaba al frente, abriendo paso entre la maleza, con la imagen de sus hijos como único combustible. No sabía qué encontrarían allí, si los fantasmas de los Balbuena o algo mucho peor. Pero una certeza ardía en su interior con la fuerza de un sol. Mientras ella tuviera aliento, su familia no se rendiría. La sociedad los había abandonado, pero ella los conduciría a un lugar que la propia sociedad temía. Cada paso era un acto de rebelión contra el destino que hombres como don Ricardo Valdés habían escrito para ellos. Él, en la opulencia de su mansión, rodeado de sus galgos y sus criados, seguramente ya los había olvidado, considerándolos borrados del mundo. No podía imaginar que aquella mujer a la que había despojado de todo estaba a punto de encontrar un poder en el lugar más olvidado de sus vastos dominios. La peregrinación se convirtió en una conquista. No conquistaban tierras ni riquezas, sino su propio derecho a existir. El hambre seguía presente, el cansancio se acumulaba en sus huesos, pero ahora había algo más, una esperanza salvaje, irracional y poderosa. La esperanza de que en el epicentro del miedo pudieran, por fin, encontrar la paz. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, cuando a lo lejos, en la cima de una loma solitaria, divisaron una silueta oscura y angulosa, una estructura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Era una visión que helaba la sangre, la promesa de un final o de un comienzo. Era el cortijo del silencio, esperándolos. Soledad se detuvo, sintiendo el peso de las miradas de sus 5 hijos clavadas en su espalda. Tomó aire, un aliento que arrastró el olor a jara y a tierra antigua, y dio el primer paso hacia la propiedad prohibida. No sabía que no estaba entrando en una tumba, sino en la cuna de su renacimiento. Estaba a punto de descubrir el secreto que ardía en la oscuridad desde 1953. La entrada al cortijo del silencio fue como cruzar el umbral hacia un mundo muerto. El aire mismo parecía más denso y frío, cargado con el olor a moho, a piedra húmeda y al polvo de décadas de olvido. Un silencio antinatural lo envolvía todo, un vacío sonoro que ni el canto de los pájaros se atrevía a profanar. Solo el viento, que se colaba por las tejas rotas del tejado, emitía un quejido bajo y constante, como el lamento de la propia casa por su larga soledad. Vigas de madera, negras y podridas, se retorcían como costillas rotas hacia el interior de las estancias, y la hiedra trepaba por los muros de adobe como un sudario vegetal. Soledad sintió una oleada de pavor que le erizó la piel y le secó la boca. Las historias de los viejos, los susurros sobre almas en pena, cobraron una vida repentina y terrible en la penumbra del atardecer. Por un instante, la duda la asaltó con la fuerza de un golpe físico. ¿Había arrastrado a sus hijos desde el infierno de la miseria hasta las fauces de una maldición? Pero entonces sintió la pequeña mano de su hija menor aferrarse a la suya, buscando una seguridad que solo ella podía proporcionar, y el miedo se retiró, vencido por la urgencia feroz de su amor. Los primeros días fueron un combate cuerpo a cuerpo contra el abandono. Soledad eligió la que debió de ser la cocina como su primer bastión.
una estancia con muros todavía firmes y un enorme hogar de piedra que prometía un calor que parecía imposible. El trabajo era extenuante, una penitencia física que la dejaba sin aliento al final de cada jornada. Con sus propias manos arrancó las malas hierbas que brotaban entre las losas del suelo, retiró los escombros y el nido de algún animal que había hecho de la chimenea su hogar, y barrió capas de un polvo tan antiguo que parecía parte de la misma piedra. Sus hijos, superado el miedo inicial, se convirtieron en su pequeño ejército. El mayor, con una seriedad impropia de sus 12 años, la ayudaba a acarrear las piedras más pesadas, mientras los medianos recogían leña seca de los alrededores y las más pequeñas arrancaban hierbajos con sus diminutas manos. Trabajaban en un silencio concentrado, movidos por el instinto de supervivencia, transformando aquel rincón de ruina en un precario santuario. El sonido de sus esfuerzos era la primera música que el cortijo escuchaba en mucho, mucho tiempo. El agua la encontraron en un viejo pozo de brocal de granito, casi oculto por la maleza. Al principio, el líquido que subían con un cubo oxidado era turbio y tenía un sabor a tierra y a tiempo estancado. Pero Soledad no se rindió. Pasó un día entero sacando agua y lodo, vaciando el pozo una y otra vez hasta que el agua comenzó a brotar más clara, más pura. El primer sorbo de aquella agua fresca y limpia fue como un bautismo, la primera victoria tangible contra la desolación que los rodeaba. Las noches eran el verdadero desafío. Cuando el sol se hundía y la oscuridad se tragaba a la dehesa, el cortijo se transformaba. Cada crujido de la madera vieja, cada silbido del viento en las ventanas vacías parecía una voz de otro mundo. Se acurrucaban juntos sobre un lecho de hojas secas y helechos, cubiertos por la única manta raída, y Soledad les contaba historias en susurros, cuentos de reyes valientes y castillos encantados, tejiendo un escudo de palabras para proteger sus sueños de los fantasmas que poblaban la noche. Poco a poco, el espacio que habían reclamado comenzó a parecerse a un hogar. El fuego en la chimenea no solo les daba calor, sino que su luz danzante ahuyentaba las sombras más profundas y llenaba la estancia de un olor reconfortante a humo de encina. Con arcilla del arroyo cercano y paja, Soledad tapó las grietas de las paredes, sellando su refugio contra el frío de la noche. Cada piedra colocada, cada grieta sellada, era un acto de desafío, una declaración de que no se dejarían vencer. Sin embargo, el hambre era un enemigo persistente, un lobo que arañaba sus entrañas sin descanso. Sobrevivían a base de lo que la tierra les ofrecía, algunas setas que Soledad conocía, raíces amargas, los higos tardíos de una higuera salvaje que crecía junto a las ruinas de una tapia. Una tarde, su hijo mayor regresó triunfante con 2 conejos atrapados en un lazo rudimentario. Aquella noche comieron carne asada y el sabor de aquel alimento, por humilde que fuera, les supo a banquete de reyes, una tregua bendita en su guerra diaria. Con la seguridad de un techo y el estómago menos vacío, Soledad comenzó a sentir una extraña conexión con aquel lugar. Ya no lo veía como una tumba, sino como un gigante dormido que los había acogido en su regazo de piedra. Empezó a explorar el resto de la casa principal con una curiosidad que había desplazado al miedo. Recorría las estancias vacías, imaginando la vida que un día llenó aquellos espacios, tocando los restos de un mueble, el fragmento de un azulejo pintado a mano. Se sentía como la heredera de un reino olvidado, la única conocedora de sus secretos. El cortijo se convirtió en su cómplice, su aliado silencioso. Le ofrecía refugio y ella a cambio le devolvía un propósito, despertándolo de su largo letargo, con el sonido de las risas infantiles y el olor del humo en su chimenea. Era una simbiosis extraña, un pacto sellado entre la desesperación de una familia y la soledad de unas ruinas. Una mañana, mientras barría con una escoba hecha de ramas el suelo de losas de una pequeña despensa anexa a la cocina, ocurrió algo. La punta de una de las ramas golpeó una de las losas de piedra con un sonido distinto, un eco hueco y profundo que vibró a través del mango hasta sus manos. Era un sonido que no pertenecía a la piedra maciza. Se detuvo, con el corazón acelerado por una intuición repentina. Se arrodilló sobre el suelo frío, pasando los dedos por los bordes de la losa. Estaba perfectamente encajada, cubierta por la misma pátina de suciedad que las demás, pero al presionarla en una esquina, notó un levísimo movimiento, una resistencia elástica que no era natural. La adrenalina recorrió su cuerpo, una mezcla de excitación y un temor reverencial. ¿Qué podía esconderse bajo el suelo de una casa maldita? Durante horas, trabajó en secreto para levantar la pesada losa. Usó la punta de un hierro viejo que había encontrado entre los escombros como palanca, haciendo fuerza con todo el peso de su cuerpo menudo.
Sus músculos protestaban, sus uñas se rompieron contra la piedra, pero una fuerza interior, una certeza inexplicable de que estaba al borde de algo crucial, la empujaba a seguir. El sonido del granito raspando contra la tierra era ensordecedor en el silencio de la casa. Finalmente, la losa cedió con un gemido sordo y Soledad pudo apartarla a un lado. Debajo, un cuadrado de oscuridad perfecta se abrió en el suelo, exhalando una bocanada de aire viciado, un aliento que olía a papel viejo, a cuero reseco y a la quietud de los años. No era una bodega ni un sótano, sino un pequeño escondrijo, apenas de 1 metro de profundidad, excavado directamente en la tierra y revestido con toscas tablas de madera. Con manos temblorosas, encendió una tea improvisada y la acercó al agujero. La luz vacilante reveló el contenido. No había monedas de oro ni joyas resplandecientes, como en los cuentos que les narraba a sus hijos. En su lugar, apilados con un orden meticuloso, había varios libros de contabilidad, con cubiertas de cuero, una caja de madera cerrada con una pequeña cerradura de latón y, lo más extraño de todo, una serie de cuadernos de notas de tapas negras. Sintió una punzada de decepción, tan rápida como fugaz. ¿De qué le servían a una mujer hambrienta unos viejos papeles? Pero al tomar uno de los cuadernos, un escalofrío recorrió su espalda. Estaba lleno de una caligrafía apretada y elegante, acompañada de complejos dibujos y diagramas de engranajes que no podía comprender. En la primera página, escrito con una tinta que aún conservaba su negrura, leyó un nombre: Anselmo Balbuena. Un torrente de preguntas inundó su mente. ¿Quién era este hombre? ¿Qué eran estos diseños que parecían sacados de la mente de un inventor o de un loco? Aquello no era un tesoro que pudiera cambiarse por pan o por ropas nuevas. Era algo distinto, un legado de conocimiento, un secreto custodiado bajo el suelo durante décadas, un poder latente cuya naturaleza se le escapaba, pero cuya importancia intuía con una claridad absoluta. Con cuidado, volvió a colocarlo todo en su sitio y cubrió el escondrijo con la pesada losa, borrando cualquier rastro de su descubrimiento. Aquel secreto era ahora suyo, un ancla en la tormenta, una promesa de que el cortijo del silencio guardaba mucho más que fantasmas y desolación. Mientras el sol de la tarde se filtraba por una grieta en la pared, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, Soledad sintió por primera vez en mucho tiempo que no solo estaba sobreviviendo, estaba al borde de algo mucho más grande. No era la riqueza lo que había encontrado, sino algo infinitamente más valioso, una posibilidad. La llave para desentrañar el misterio de aquel lugar y, quizás, la herramienta para forjar un nuevo destino, uno que hombres como don Ricardo Valdés jamás podrían arrebatarle. El cortijo había dejado de ser solo un refugio, se había convertido en un enigma y ella, su única guardiana. La lucha por la supervivencia no había terminado, pero ahora tenía un nuevo matiz. Ya no se trataba solo de llenar los estómagos de sus hijos, sino de descifrar el legado de Anselmo Balbuena, un hombre que, como ella, había elegido el silencio y el olvido para proteger algo extraordinario. El hallazgo la transformó. Una nueva determinación se asentó en su mirada, una chispa de astucia y de esperanza que el sufrimiento no había logrado extinguir. Sabía que su vida y la de sus hijos habían cambiado para siempre en el instante en que aquella losa emitió su sonido hueco. Mientras preparaba la humilde cena de esa noche, el crepitar del fuego parecía susurrarle al oído, contando historias de secretos enterrados y de futuros inesperados. El cortijo ya no era un lugar maldito, era una promesa. Los niños notaron el cambio en su madre, había una nueva luz en sus ojos, una calma que no habían visto desde la muerte de su padre. No entendían la razón, pero sentían su efecto, como las plantas sienten el sol sin comprender la física de las estrellas. Aquella noche, mientras sus hijos dormían, Soledad no pudo evitar volver a la despensa, no abrió el escondrijo, simplemente se quedó de pie sobre la losa, sintiendo la vibración del secreto bajo sus pies, como el latido de un corazón oculto. En la opulencia de su hacienda, don Ricardo Valdés seguramente la daba por muerta, una nota a pie de página en su libro de cuentas, borrada por el hambre y la intemperie. No podía imaginar que ella estaba de pie sobre un poder que su dinero jamás podría comprar. La resiliencia de Soledad había sido recompensada no con la comodidad, sino con un propósito. El tesoro del cortijo del silencio no era un final, sino un comienzo. El camino que se abría ante ella era incierto y lleno de peligros, pero por primera vez desde que el rayo partió su vida en dos, no lo afrontaba con desesperación, sino con una extraña y vibrante expectación. La noche extremeña, vasta y llena de estrellas, parecía observar en silencio.
La historia de la viuda y sus hijos apenas había comenzado, y sus capítulos más sorprendentes estaban a punto de ser escritos, no con tinta, sino con el coraje de una madre que se atrevió a escuchar los secretos que susurraba la tierra. El viento, que durante semanas había sido un compañero de soledades y susurros, trajo un día un eco distinto, un rumor nacido en las tabernas y en los mercados del pueblo más cercano. Las noticias, como las semillas del cardo, viajan lejos y se aferran a cualquier oído dispuesto. Un cazador furtivo, aventurándose más allá de los límites habituales, había visto un resplandor constante emanando de las ruinas del Cortijo del Silencio. La historia creció con cada boca que la contaba, transformando una extraña luz en el brillo inconfundible del oro, el tesoro perdido de los Balbuena que la viuda desahuciada había encontrado milagrosamente. La noticia llegó a los oídos de don Ricardo Valdés como una ofensa personal. La idea de que aquella mujer insignificante, aquella mota de polvo que él mismo había barrido de sus tierras, pudiera haber encontrado una fortuna en una propiedad que, en última instancia, le pertenecía por abandono, era un veneno que le encendió la codicia en las venas. La posibilidad de un tesoro, por remota que fuera, era un imán irresistible para un alma hueca como la suya, cuya única medida del valor era la acumulación. No podía permitir que la miseria se convirtiera en opulencia sin su consentimiento. Una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de ocre las encinas, el silencio de la dehesa fue profanado por un rugido mecánico que se acercaba. Soledad lo oyó desde el pozo y su corazón dio un vuelco helado. Reconoció aquel sonido, el motor arrogante del hispano Suiza de don Ricardo, un presagio de desgracia que avanzaba hacia su frágil santuario. Corrió hacia la casa, con el pánico atenazándole la garganta, y reunió a sus hijos en el rincón más oscuro de la cocina, imponiéndoles un silencio aterrado con una sola mirada. El automóvil de lujo se detuvo frente a las ruinas, una bestia de metal negro y niquelado, reluciente que parecía una aparición de otro mundo en medio de la desolación. Don Ricardo descendió con la parsimonia de un rey visitando sus dominios más pobres. Vestía un traje de casa de paño grueso, botas de cuero que costaban más de lo que Soledad ganaría en 10 vidas, y un gesto de supremo desdén en su rostro afeitado. Tras él bajaron sus 2 capataces de siempre, hombres de músculos prietos y miradas vacías, listos para ejecutar cualquier orden sin cuestionarla. Avanzó entre los escombros, con cuidado de no manchar sus botas, su presencia llenando el aire de una tensión asfixiante y del caro perfume de su loción de afeitado. Se detuvo en el umbral de la cocina y sus ojos, fríos como el acero, se posaron en Soledad, que se había erguido para proteger a sus hijos con su propio cuerpo. La sonrisa que se dibujó en sus labios no contenía alegría, sino la crueldad de quien se sabe dueño absoluto de la situación y disfruta paladeando su poder sobre los indefensos. «Vaya, vaya», dijo con una voz suntuosa, que era más amenazante que cualquier grito. «Parece que los fantasmas te han tratado bien, viuda. He oído que has encontrado algo más que telarañas en este estercolero. Dicen que has encontrado consuelo para tu viudez en el brillo del oro de los Balbuena». Sus palabras eran latigazos, diseñadas para humillarla, para recordarle su lugar en el mundo, un lugar que él mismo le había asignado. Soledad no respondió. Se mantuvo inmóvil, una estatua de dignidad herida, con el corazón martillando contra sus costillas, pero con una extraña calma asentándose en su interior. Ya no era la misma mujer que había suplicado en el camino. El cortijo le había dado algo más que un techo, le había entregado un secreto, y ese secreto era su armadura. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en su estómago, pero ya no la paralizaba. Don Ricardo perdió la paciencia ante su silencio. Hizo un gesto a sus hombres. «Registrad este basurero, pared por pared, piedra por piedra. Si hay una sola moneda de oro aquí, es mía». Los capataces entraron con la brutalidad de la ignorancia, volcando las pocas y miserables pertenencias de la familia, pateando el lecho de hojas secas, golpeando las paredes en busca de un sonido hueco. El llanto ahogado de la hija más pequeña rompió el tenso silencio. La búsqueda fue infructuosa, no encontraron más que la pobreza más absoluta, una miseria tan profunda que casi parecía una burla a su codicia. La frustración comenzó a crispar el rostro de don Ricardo.
Agarró a Soledad por el brazo, sus dedos enguantados clavándose en su carne con una fuerza despiadada. «Deja de jugar conmigo, mujer. ¿Dónde está? Sé que has encontrado algo. Nadie viviría en este infierno por gusto. Habla, o haré que tus bastardos deseen no haber nacido». Fue en ese momento, con el dolor físico recorriéndole el brazo y la amenaza contra sus hijos resonando en sus oídos, cuando Soledad supo lo que tenía que hacer. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. «Lo que he encontrado no es para usted, don Ricardo», dijo con una voz sorprendentemente firme. No lo entendería. Su calma, su falta de sumisión, lo enfureció aún más. La arrastró fuera de la casa, hacia el patio. «Enséñamelo, ahora». Entonces sus ojos se posaron en el granero de piedra, el único edificio que parecía casi intacto, y notó la extraña luz que se filtraba por las rendijas de la vieja puerta de madera, una luz que no debía estar allí. Una sonrisa triunfante y cruel se extendió por su rostro. «Ahí está», siseó. «El tesoro siempre está en el lugar más protegido». Empujó a Soledad hacia la puerta del granero. «¡Ábrela!». Soledad obedeció lentamente. Sabía que el enfrentamiento final iba a tener lugar en el corazón de su secreto. La puerta se abrió con un largo quejido, revelando el interior. Don Ricardo y sus hombres se quedaron paralizados en el umbral, sus rostros una mezcla de asombro y desconcierto. No había cofres llenos de oro ni joyas apiladas, solo aquella extraña máquina en el centro, zumbando suavemente, bañando todo el espacio en su resplandor cálido y sobrenatural. «¿Qué demonios es esta cosa?», balbuceó uno de los capataces, retrocediendo un paso instintivamente. Don Ricardo, tras la sorpresa inicial, frunció el ceño, su mente incapaz de procesar lo que veía. Su codicia buscaba una explicación lógica y solo encontraba un engaño. «Es un truco», gruñó, «una charlatanería. El oro debe estar escondido debajo». Se abalanzó hacia el mecanismo, con la intención de destrozarlo para ver qué ocultaba. «¡No lo toque!», gritó Soledad, su voz resonando con una autoridad que ninguno de ellos le había oído jamás. Se interpuso entre él y la máquina, extendiendo los brazos. «Se lo advertí, no es algo que pueda comprender. Es el legado de Anselmo Valbuena. Es conocimiento, es poder». Sus palabras, dichas a la luz del extraño artefacto, parecieron adquirir un peso místico, casi profético. La mención del poder pareció encender de nuevo la codicia de don Ricardo, pero de una forma distinta. «Poder», repitió, sus ojos brillando con un nuevo interés. Hizo un gesto a uno de sus hombres. «Apártala». El capataz avanzó hacia Soledad, pero ella no se movió. Su mirada estaba fija en un pequeño panel de latón en la base del aparato, un panel que había estudiado durante noches enteras en los cuadernos de Anselmo. «Ahí está», siseó. «El tesoro siempre está en el lugar más protegido». Empujó a Soledad hacia la puerta del granero. «Ábrela». Soledad obedeció lentamente. Sabía que el enfrentamiento final iba a tener lugar en el corazón de su secreto. La puerta se abrió con un largo quejido, revelando el interior. Don Ricardo y sus hombres se quedaron paralizados en el umbral, sus rostros una mezcla de asombro y desconcierto. No había cofres llenos de oro ni joyas apiladas, solo aquella extraña máquina en el centro, zumbando suavemente, bañando todo el espacio en su resplandor cálido y sobrenatural. «¿Qué demonios es esta cosa?», balbuceó uno de los capataces, retrocediendo un paso instintivamente. Don Ricardo, tras la sorpresa inicial, frunció el ceño, su mente incapaz de procesar lo que veía. Su codicia buscaba una explicación lógica y solo encontraba un engaño. «Es un truco», gruñó, «una charlatanería. El oro debe estar escondido debajo». Se abalanzó hacia el mecanismo, con la intención de destrozarlo para ver qué ocultaba. «¡No lo toque!», gritó Soledad, su voz resonando con una autoridad que ninguno de ellos le había oído jamás. Se interpuso entre él y la máquina, extendiendo los brazos. «Se lo advertí, no es algo que pueda comprender. Es el legado de Anselmo Valbuena. Es conocimiento, es poder». Sus palabras, dichas a la luz del extraño artefacto, parecieron adquirir un peso místico, casi profético.
La mención del poder pareció encender de nuevo la codicia de don Ricardo, pero de una forma distinta. «Poder», repitió, sus ojos brillando con un nuevo interés. Hizo un gesto a uno de sus hombres. «Apártala». El capataz avanzó hacia Soledad, pero ella no se movió. Su mirada estaba fija en un pequeño panel de latón en la base del aparato, un panel que había estudiado durante noches enteras en los cuadernos de Anselmo. «Le doy una última oportunidad, don Ricardo. Márchese, deje en paz a mi familia y este lugar. Olvídese de nosotros». Su voz era un ultimátum, no una súplica. Aquella insolencia fue la gota que colmó el vaso. «Sacadla de en medio», rugió fuera de sí. Cuando el capataz la agarró para apartarla, Soledad, con un movimiento rápido y preciso que había ensayado en su mente 1000 veces, deslizó su mano y presionó una secuencia de 3 pequeños cristales incrustados en el panel. No hubo una explosión, hubo algo mucho peor. El zumbido suave de la máquina ascendió en un instante a un chillido agudo insoportable, que hizo que los hombres se llevaran las manos a los oídos con los rostros contraídos de dolor. Simultáneamente, la luz cálida se intensificó hasta convertirse en un destello blanco y cegador, un sol en miniatura, nacido dentro del granero, que borró todas las sombras y quemó las retinas. Los 3 hombres gritaron, más por el shock y el pánico que por el dolor. Cayeron hacia atrás, tropezando unos con otros, completamente desorientados. El aire se cargó de electricidad estática, erizando el vello de sus brazos, y un olor penetrante a ozono llenó el espacio. No era un ataque, sino una sobrecarga sensorial, una demostración de una energía que escapaba a su comprensión, y que sus instintos más primarios identificaban como un peligro mortal. Tan rápido como empezó, cesó. La luz volvió a su brillo normal y el sonido se redujo de nuevo a su zumbido familiar. Pero los hombres ya estaban rotos. Don Ricardo yacía en el suelo, temblando, con los ojos desorbitados por el terror, mirando a Soledad no como a una viuda indefensa, sino como a una bruja, la guardiana de un poder arcano y terrible. Sus capataces, balbuceando incoherencias, se arrastraban hacia la salida como animales heridos. Don Ricardo se puso en pie a trompicones, sin atreverse a mirarla directamente. Su arrogancia se había hecho añicos, reemplazada por un pavor visera y terrible. «Maldita seas», susurró, y luego se giró y huyó, corriendo torpemente tras sus hombres, que ya se precipitaban hacia el automóvil. No miraron atrás. Solo querían escapar de aquel lugar, de aquella mujer, y del poder incomprensible que ella controlaba. El rugido del motor del Hispano Suiza al arrancar fue un sonido de pánico, no de poder. El coche de lujo levantó una nube de polvo al salir a toda velocidad de la propiedad, desapareciendo en la distancia como una pesadilla que se desvanece con el alba. Soledad se quedó sola en el umbral del granero, escuchando cómo el silencio, su viejo amigo, regresaba a reclamar sus dominios. Se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban de golpe, y las lágrimas, esta vez de alivio y de una victoria amarga, comenzaron a rodar por sus mejillas. No había luchado por un tesoro de oro, sino por algo infinitamente más preciado, el derecho de sus hijos a tener un hogar, a vivir en paz, a no ser aplastados por la bota de los poderosos. El hijo mayor corrió hacia ella, seguido por los demás. La rodearon, abrazando sus piernas, sus pequeños cuerpos buscando el consuelo de su madre, la única constante en su mundo caótico. Ella los estrechó contra sí, enterrando el rostro en sus cabellos, inhalando su olor, el olor de su verdadera riqueza, la única que importaba. Aquella tarde, el sol se puso sobre un cortijo que ya no era solo un refugio, sino una fortaleza defendida no por muros de piedra, sino por el coraje de una madre y el secreto de una luz que ardía desde 1953. La balanza, como ella había prometido en silencio el día de su desahucio, había comenzado a encontrar su equilibrio. El conflicto había alcanzado su punto álgido y se había resuelto. Soledad había enfrentado a su antagonista y lo había vencido. No lo había destruido, pero lo había quebrado, infundiendo en su corazón codicioso una emoción que no conocía, el miedo a lo desconocido, un miedo que lo mantendría alejado para siempre.
Mientras el cielo se llenaba de estrellas, la luz del granero pulsaba con su brillo constante. Ya no era solo un misterio o una herramienta, se había convertido en un símbolo de su propia resiliencia, la prueba de que incluso en el lugar más oscuro y olvidado, una madre podía encontrar la fuerza para hacer nacer un sol y defender a su prole. La guerra no había terminado, pero la batalla más importante se había ganado. Soledad había reclamado su soberanía. Era la dueña de su destino, la guardiana del silencio, la viuda del cortijo que había encontrado no un tesoro, sino a sí misma. Y ese era un poder que nadie, nunca, podría arrebatarle. El eco del motor del Hispano-Suiza, desvaneciéndose en la lejanía, fue el punto final de una era de terror y el primer aliento de una vida nueva. Soledad se mantuvo en el umbral del granero, escuchando el regreso del silencio, pero esta vez era un silencio distinto, ya no cargado de abandono y de miedo, sino lleno de la paz de una victoria ganada a pulso. Sus piernas de repente se negaron a sostenerla y se deslizó hasta el suelo, apoyada en el viejo marco de madera, mientras las lágrimas de una tensión insoportable finalmente encontraban un cauce por sus mejillas polvorientas. Sus hijos, que habían observado la confrontación desde la seguridad de la cocina con el corazón en un puño, corrieron hacia ella. No hicieron preguntas, simplemente la rodearon, un pequeño enjambre de afecto y alivio, aferrándose a ella como si fuera el único pilar en un mundo que acababa de dejar de temblar. Ella los abrazó a todos, hundiendo el rostro en el cabello de su hija mayor, y en el calor de sus cuerpos encontró la confirmación de por qué había luchado, no por un secreto de metal y luz, sino por ellos, su único y verdadero tesoro. Los días que siguieron a la huida de don Ricardo estuvieron marcados por una cautelosa serenidad. El miedo a ser descubiertos y expulsados se había disipado, reemplazado por la certeza de que aquel lugar era por fin verdaderamente suyo. Soledad dedicó cada momento libre, cuando los niños dormían o jugaban entre las ruinas ahora amigables, a desentrañar el legado de Anselmo Balbuena. Los cuadernos, antes un galimatea incomprensible, comenzaron a revelar sus secretos a su mente tenaz y a su intuición afilada por la necesidad. Descubrió que Anselmo no era un alquimista ni un brujo, sino un genio olvidado, un inventor adelantado a su tiempo que, temiendo que su creación cayera en malas manos en una España de posguerra convulsa, había fingido su desaparición y la de su familia para proteger su obra. La máquina no era mágica, era un generador de energía geotérmica, una maravilla de la ingeniería que extraía el calor de las profundidades de la Tierra y lo convertía en una luz y una potencia inagotable. Con una paciencia infinita, siguiendo los diagramas dibujados con una precisión asombrosa, Soledad aprendió a regular el flujo de energía. Conectó viejos alambres que encontró en el granero, creando un sistema rudimentario pero eficaz que llevó la luz a la cocina. Por primera vez, una bombilla, rescatada de los restos de la máquina, se encendió en su hogar, emitiendo un resplandor dorado que era el símbolo de su nueva era. Ya no dependerían del fuego para ahuyentar las tinieblas. Habían domesticado su propio sol. La transformación del cortijo fue lenta pero imparable. La energía constante permitió a Soledad poner en funcionamiento una vieja bomba de agua que Anselmo había diseñado, haciendo brotar un chorro limpio y abundante del pozo sin esfuerzo. Con agua y calor, la vida floreció. Un pequeño huerto, plantado con semillas obtenidas de plantas silvestres, comenzó a prosperar en la tierra antes estéril. El olor a moho fue reemplazado por el aroma del pan horneado, en un horno de piedra que ahora se calentaba con la energía de la tierra. Mientras tanto, en el pueblo, la leyenda crecía. La historia de la humillante retirada de don Ricardo Valdés, contada en susurros por sus propios capataces, se extendió como la pólvora. Hablaban de una luz cegadora, de un sonido que partía el alma, de una viuda que no era una mujer, sino un espíritu antiguo que protegía la finca maldita. El poder del terrateniente, construido sobre el miedo, comenzó a agrietarse. La gente ya no bajaba la mirada a su paso, lo observaban con una mezcla de burla y recelo. Don Ricardo, carcomido por la humillación y un pavor supersticioso que no se atrevía a confesar, se encerró en su hacienda. Su imperio, sostenido por la intimidación, se desmoronó lentamente. Los jornaleros perdieron el miedo a exigir un jornal justo, los arrendatarios se atrevieron a disputar sus lindes.
Derrotado no por la fuerza, sino por el ridículo, su riqueza comenzó a menguar. Su ostentación se convirtió en el cascarón vacío de un poder perdido. Su derrota no fue una muerte violenta, sino un lento e inexorable desvanecimiento en la insignificancia. Un final mucho más justo para un hombre que se creía un dios. Pasaron 10 años. El Cortijo del Silencio ya no era un esqueleto de adobe, sino un oasis de vida en mitad de la dehesa. Las paredes habían sido reconstruidas, los tejados reparados, y de la chimenea principal siempre ascendía un hilo de humo acogedor. El huerto se había convertido en una explotación próspera, con hileras de verduras y árboles frutales que crecían con un vigor asombroso, regados por el agua inagotable del pozo. La luz del granero seguía ardiendo, pero ya no era un secreto, sino el corazón palpitante de aquel hogar. Soledad era ahora una mujer de 50 años. Las líneas de su rostro contaban una historia, no de sufrimiento, sino de sabiduría y serenidad. Su pelo, antes negro como el azabache, estaba veteado de plata, una corona que lucía con la dignidad de una reina. En la comarca ya no la llamaban la viuda ni la loca, la conocían como la Dama de la Luz. La gente acudía a ella, no con miedo, sino con respeto, buscando consejo, semillas de sus plantas milagrosas o simplemente la paz que emanaba de su presencia. Sus hijos habían crecido sanos y fuertes, con la inteligencia en los ojos y la bondad en las manos. El mayor se había convertido en un ingeniero tan brillante como el propio Anselmo, manteniendo y mejorando la máquina que les había salvado. Los otros habían estudiado los libros de la vieja biblioteca del Cortijo, aprendiendo de agricultura, de historia, de ciencias. No conocían la opulencia de los trajes de paño, ni el rugido de los coches de lujo, pero poseían una riqueza mucho mayor, el conocimiento y la libertad. El Cortijo se había convertido en una pequeña comunidad, un refugio para otras familias que, como ellos, habían sido despojadas por la injusticia. Compartían el trabajo, los alimentos y los conocimientos, creando un modelo de vida basado en la cooperación y el respeto, una antítesis directa del mundo de codicia y poder de don Ricardo. El lugar que la sociedad había marcado como maldito se había transformado en el único lugar verdaderamente bendecido de la región. Una tarde de otoño, igual a aquella en la que había llegado tantos años atrás, Soledad estaba sentada en un banco de piedra, observando a sus nietos jugar entre los olivos. El sol se ponía, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados, pero ya no le parecían una amenaza, sino una promesa. El aire olía a tierra húmeda, a romero y a la cena que se preparaba en la cocina. El zumbido suave del granero era una nana familiar, el latido constante de su milagro. Comprendió entonces la verdadera naturaleza del tesoro que había encontrado. No era la máquina, ni la energía, ni siquiera el conocimiento de los libros. El verdadero tesoro había sido la propia adversidad, el abismo que la había obligado a saltar hacia lo desconocido. Fue en la más absoluta oscuridad donde se vio forzada a encontrar una luz, y al hacerlo, no solo se iluminó a sí misma, sino que encendió una llama para todos los que habían vivido en las sombras. Miró sus manos, ya no las de una jornalera desposeída, sino las de una constructora de futuros. Había llegado a aquel lugar sin nada más que el amor por sus hijos, y con esa única herramienta había levantado un reino sobre las cenizas del olvido. El Cortijo del Silencio le había dado un hogar, y ella a cambio le había devuelto el alma. La historia de Soledad es en esencia un testamento sobre la naturaleza de la verdadera fortaleza. Nos enseña que las mayores batallas no se libran en los campos de guerra, sino en los silenciosos recovecos del alma humana, cuando todo parece perdido. Ella fue despojada de su hogar, de su sustento, de su dignidad a los ojos del mundo, pero nadie pudo arrebatarle el amor inquebrantable por sus hijos, la fuerza motriz que la impulsó a caminar hacia el corazón mismo del miedo para forjar un santuario. El tesoro que aguardaba en el Cortijo del Silencio nunca fue el oro frío y muerto que la codicia de hombres como don Ricardo anhelaba. La fortuna que Soledad desenterró era de una clase muy superior, una riqueza viva e inagotable. Era el conocimiento, el ingenio de un hombre visionario, encapsulado en diagramas y mecanismos, una herencia de sabiduría que en las manos adecuadas tenía el poder no solo de dar luz a una estancia, sino de alumbrar un futuro entero, para quienes la sociedad había condenado a la oscuridad. Porque el poder de la máquina de Anselmo Valbuena habría sido inútil sin la resiliencia de Soledad. Fue su coraje el que la llevó a cruzar el umbral del granero, su inteligencia la que descifró los cuadernos,
y su determinación la que convirtió una vieja maquinaria en el corazón de una nueva vida. La lección es clara y profunda. La herramienta más poderosa no es la que se encuentra, sino la que ya se posee en el interior, forjada en el yunque del sufrimiento y templada con las lágrimas de la pérdida. La caída de don Ricardo Valdés es la moraleja inevitable para aquellos cuyo poder se cimenta en la opulencia y el miedo. Su imperio de trajes de paño, coches de lujo y tierras arrebatadas demostró ser un castillo de naipes frente a un poder que no podía comprar, intimidar ni comprender. Su derrota no fue a manos de un ejército, sino de una mujer sola, que le demostró que la verdadera autoridad no emana de la riqueza que se ostenta, sino de la dignidad que nunca se rinde. El cortijo del silencio, aquel lugar estigmatizado y maldito, se transformó bajo sus manos en una utopía modesta pero real. Un recordatorio de que a menudo los lugares y las personas que la sociedad margina y olvida son los que guardan el potencial para un renacimiento, para crear un mundo más justo, basado en la ayuda mutua y el conocimiento compartido, lejos del egoísmo que gobierna los palacios de los poderosos. La bendición se encontraba, precisamente, donde todos los demás solo habían visto una maldición. Así, esta crónica nos deja una verdad universal y eterna. La verdadera riqueza no reside en las monedas que se acumulan en arcas frías, sino en el conocimiento que nadie puede robarnos, en la resiliencia que nos permite levantarnos de las cenizas y en el amor que nos da una razón para construir un mundo nuevo sobre las ruinas del viejo. Soledad no encontró una fortuna, ella se convirtió en un faro de esperanza para todos los desposeídos. Su viaje nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe un cortijo del silencio, un lugar interior de fuerza y sabiduría al que podemos retirarnos cuando el mundo nos da la espalda. Es allí, en ese espacio sagrado de nuestra propia voluntad, donde podemos encontrar la luz para guiarnos a través de la noche más oscura y la fuerza para defender a quienes amamos de cualquier tormenta. La luz que arde desde 1953 no es solo la de una máquina olvidada, es el símbolo de la indomable llama del espíritu humano, una llama que ninguna injusticia puede extinguir por completo. Es la luz de una madre, el legado de un genio y la esperanza de un futuro mejor. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este relato y a dejarnos un gesto de apoyo para que la llama de estas crónicas nunca se apague. Queremos que viajes con nosotros a través de más misterios y más lecciones de vida que aguardan ser contadas. Y ahora te escuchamos a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Qué significa para ti el verdadero tesoro de Soledad? ¿Has encontrado alguna vez luz en el lugar más inesperado? Queremos leer tu historia, porque cada experiencia compartida es una nueva luz que se enciende en nuestra comunidad.